Muy bienvenidos a Bitácora IRP. Soy Álvaro Iriarte, director de contenidos del Instituto República, y hoy tenemos un capítulo especial. Hemos cumplido 35 episodios al aire desde que comenzamos con este proyecto en el canal de YouTube del Instituto República. Y por lo mismo queremos hacer un primer balance y queremos recordar con ustedes los capítulos que más impacto y audiencia tuvieron. Aquí comienza el especial Bitácora IRP, capítulo 35. Bien, este programa tiene por finalidad recordar aquellos momentos de Bitácora en esta primera etapa de emisiones en donde logramos un mayor alcance o un mayor impacto con el programa. Uno de ellos fue el atentado terrorista en Moscú. ¿Por qué? Porque en medio de un contexto de guerra entre Rusia y Ucrania se produjeron atentados que fueron reivindicados por grupos islamistas en la capital de Rusia. Recordemos qué fue lo que sucedió. Un nuevo atentado terrorista, y en este caso en particular nos referimos al que sucedió en Rusia, en Moscú, en el Crocus City Hall. Un atentado que fue bastante sangriento, terminó con una cifra muy elevada de personas fallecidas. ¿Y por qué estamos hablando de este atentado en particular que tiene más de 100 muertos? Entre otras cosas porque se produce tan solo una semana después de la victoria en estas elecciones tan particulares presidenciales de Vladimir Putin, que uno de sus ejes centrales de campaña y de su apuesta como líder de Rusia es en materia de seguridad. Y se produce esta brecha en la seguridad interior con un atentado terrorista de proporción. Lo interesante a tener acá en consideración es que, sin perjuicio de que una facción del Estado Islámico fue la que reivindicó este atentado en contra de Rusia, comunicacionalmente, en un comienzo, fuentes oficiales y partidarios de Vladimir Putin y su gobierno trataron de salir rápidamente a conectar los atentados con la situación de guerra que se encuentran viviendo con Ucrania y también eventualmente con Occidente. Otro capítulo que marcó profundamente también nuestro trabajo en estos meses fue la tensión diplomática y de relación internacional entre el gobierno del presidente Javier Milei en Argentina y el gobierno del presidente del Consejo de Ministros, Pedro Sánchez, en España, que se enfrascaron en una disputa y en un intercambio de declaraciones de carácter público que alcanzó ribetes muy particulares. Todo esto en el contexto que se estaba desarrollando el encuentro Viva 2024 en la ciudad de Madrid, que reunía a distintas personalidades internacionales del mundo conservador. Y en esa misma oportunidad también tuvimos el debate presidencial entre el expresidente Donald Trump y el presidente Joe Biden. Aquel debate que terminó sellando la salida del presidente en ejercicio de los Estados Unidos de la búsqueda por 4 años más al mando de la Casa Blanca. Fueron las palabras del presidente Milei respecto de la mujer del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a quien calificó como corrupto, en vista de las investigaciones que se están llevando a cabo. El gobierno de España reaccionó y, además del cruce de palabras y declaraciones, retiró a la embajadora de Argentina ante la negativa del presidente Milei a disculparse. En esta misma dinámica, el ministro de Transporte español, Óscar Puente, ya había llamado anteriormente a Milei drogadicto. ¿Bien? Ahora, en este sentido del encuentro, el conflicto diplomático sigue abierto. Esto es
una realidad. O sea, Argentina y España están pasando por un momento de relaciones diplomáticas particularmente tenso. Sin perjuicio de eso, la reunión realizada en Madrid fue bastante exitosa, sobre todo si se tiene en perspectiva que el próximo 9 de junio hay elecciones al Parlamento Europeo y las distintas fuerzas de las derechas pretenden obtener un avance importante en la representación en dicha entidad. ¿Qué pasó en el debate? El presidente Joe Biden no logró su objetivo y desde el inicio de la transmisión se vio como una figura bastante debilitada en sus capacidades cognitivas. La pregunta de la edad se vuelve entonces central y relevante debido a su actuación en el debate. No logró mostrar energía, coherencia y generó un efecto de pánico en distintos grupos del Partido Demócrata y de las candidaturas tanto al Senado como a la Cámara de Representantes. El presidente Donald Trump logró mantenerse dentro de lo que era un comportamiento bastante mesurado en sus formas, en un contraste evidente con lo que muchos de los detractores buscan siempre exponer, que es su carácter más bien explosivo, una suerte de actitud perseguidora en contra de sus detractores. Hubo algo de eso, pero fue muy distinto. Entonces, al final del debate, la campaña del presidente Trump saca bastantes números alegres debido a que se vio como un candidato joven, con energía, con decisión y capaz de comunicar un mensaje bastante claro, recurriendo insistentemente a materias económicas y la crisis migratoria. Ahora, también generó bastante atención en nuestros suscriptores y seguidores el capítulo en el que abordamos como tema principal la reducción o el intento de reducir el costo de la canasta básica del presidente Bukele en El Salvador por la vía de disminuir aranceles, que coincidió también con el atentado a la vida del candidato republicano a la presidencia, el expresidente Donald Trump, en un acto de campaña en Pensilvania. Veamos qué fue lo que comentamos en ese momento. El presidente Bukele presentó un proyecto de ley al legislativo para suspender todos los aranceles de todos los productos de la canasta básica ampliada y de otros 70 productos alimenticios por un periodo de 10 años. Esta medida es una medida que llega después de unas primeras declaraciones del presidente Bukele la semana anterior, llamando a combatir lo que él calificó de mafias empresariales debido a las alzas que han sufrido los alimentos, que según los datos oficiales han aumentado un 40% anual en El Salvador. ¿Qué es lo que importa acá? Lo relevante, más allá de las declaraciones, como cuando dijo que invitaba a los importadores, mayoristas, distribuidores y comercializadores de alimentos a que paren de abusar del pueblo salvadoreño o que no se quejen después, está reflejando una situación y una problemática que debería ser el objetivo del segundo mandato del presidente Bukele, que tiene que ver, habiendo superado el problema de seguridad, la crisis de seguridad de El Salvador, enfocarse en avanzar, como él mismo lo dijo, en mejorar la calidad de vida de los salvadoreños. Vamos a cumplir una semana del frustrado atentado en contra del expresidente y candidato presidencial del Partido Republicano, Donald Trump. Es importante tener en consideración que este tipo de eventos no es del todo ajeno a la historia política de los Estados Unidos, ya que en más de una ocasión han sido víctimas de atentados presidentes en ejercicio o han sido víctimas de atentados candidatos a la presidencia. El primero fue en 1865 Abraham Lincoln, asesinado por un disparo mientras se asistía al teatro. En 1881 James Garfield también fue víctima de un atentado y en 1901 William McKinley fue abatido por un tirador. De hecho, en 1901 fue precisamente la muerte de McKinley
la que estableció que oficialmente el servicio secreto adoptara la función de proteger al presidente y a los expresidentes. Ahora, recientemente el caso más recordado, sin lugar a dudas, es el asesinato del presidente John Kennedy en 1963 a manos de Lee Harvey Oswald, que además está envuelto en una serie de dudas, incertidumbres y de teorías sobre diversas conspiraciones. Que lo mató la mafia, que lo mató la CIA, que lo mataron los rusos, que lo mataron los cubanos. Hubo otros presidentes que tuvieron mejor suerte, ¿eh? No podemos olvidar el atentado en contra de Gerald Ford en 1975, que fue frustrado. Franklin Delano Roosevelt tuvo el año 33 y no pasó a mayores consecuencias. Y el año 81 Ronald Reagan sí fue víctima, recibió un disparo, tuvo una situación de salud crítica, pero sobrevivió. Nuestro último capítulo seleccionado es reciente y dice relación con la realización del Foro Madrid en Buenos Aires, que reunió a líderes de la centro derecha y derecha mundial para abordar en particular la crisis y situación de Venezuela, en donde el régimen dictatorial de Maduro robó las elecciones, cometió fraude y no reconoció el triunfo del candidato opositor Edmundo González. Y a la vez también para profundizar posibles mecanismos de colaboración y coordinación internacional para hacer frente a la alianza de las izquierdas en Latinoamérica, ya sea en su formato del Foro de Sao Paulo o del Grupo de Puebla. Veamos qué fue lo que recogimos en aquella ocasión. Se realizará en la capital trasandina el tercer encuentro regional del Foro de Madrid, concretamente en el Centro Cultural Kirchner, rebautizado, aunque no todavía de manera oficial, como Palacio Libertad por el gobierno del presidente Javier Milei. Una ironía, pareciera. A ver, el Foro de Madrid es impulsado por la Fundación Disenso, Fundación de España, y se define como una alianza internacional en la que caben todas aquellas personas que, independientemente de su ideología, comparten la defensa de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Esto busca en la práctica generar redes y articular trabajo internacional para la promoción de estos valores. Es muy similar a lo que lleva décadas haciendo la izquierda internacional a través de la Internacional Comunista, a la Socialista, a través del Foro de Sao Paulo y otras organizaciones. Este grupo precisamente surge, el Foro Madrid, para enfrentar una agenda común de la libertad entre los aliados en Iberoamérica, y también se ha ido expandiendo a otras realidades y otras latitudes. Y expresamente se señala que busca ser un dique de contención de alguna manera a la influencia criminal, cierro comillas, del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y la Internacional Progresista. ¿Quiénes participarán en este tercer encuentro regional? Bueno, estará el español Santiago Abascal, fundador del partido Vox y el ex candidato presidencial chileno por el Partido Republicano, José Antonio Kast, y Andrew Olivastro, director de desarrollo de la Fundación Heritage en los Estados Unidos, el centro de estudios conservador más importante de Estados Unidos, fundado en 1973. José Antonio Kast entonces será uno de los oradores principales de esta ocasión y se suma a sus participaciones en la CIPAC de Hungría, México y Brasil. Y según los trascendidos, la presentación se desarrollará en torno a la frase o a la idea orden, libertad y progreso económico para Iberoamérica. No podemos dejar de considerar el simbolismo que tiene este tercer encuentro regional en Buenos Aires en el marco del debate que se ha generado por la situación de Venezuela, y en particular luego de los comicios altamente cuestionados y
con denuncias de fraude en los que Nicolás Maduro se autoimpuso el título de presidente electo. En este sentido, se quiere aglutinar internacionalmente a las fuerzas que se oponen al socialismo, y en especial una señal de apoyo y de colaboración con el pueblo venezolano y sus líderes frente a un criminal Maduro, dice la agenda y el programa del encuentro. Entonces, lo más relevante va a ser, en primer lugar, dentro de los ejes, la situación de Venezuela y la batalla en contra del chavismo y el movimiento de la revolución bolivariana, por una parte, y por la otra, transmitir un mensaje positivo en cuanto a que es posible derrotar a la izquierda, como lo demuestra con éxito el presidente Javier Milei y su gobierno, y otros tantos esfuerzos que se están levantando en Iberoamérica. Es el final de este capítulo especial de Bitácora IRP, en donde hemos querido hacer un balance y compartir con ustedes cuáles han sido los capítulos de mayor impacto y alcance desde que comenzó a transmitirse el programa en el canal de YouTube del Instituto Respública. Los dejamos cordialmente invitados para la próxima semana en este mismo canal y a esta misma hora. Y no olviden, por supuesto, suscribirse al canal de YouTube del Instituto Respública y activar las notificaciones. También pueden seguirnos en las distintas redes sociales para conocer nuestro contenido audiovisual y también tener más información respecto del trabajo de difusión de una sociedad verdaderamente libre y justa que realizamos día a día en el Instituto. Soy Álvaro Iriarte, director de contenidos del Instituto Respública, y como siempre, ha sido un placer compartir con ustedes.